Hola, ahora vamos a ver el capítulo 11 que corresponde a congruencia y transformaciones isométricas. En el texto, en la página 176, tenemos los conceptos claves que vamos a trabajar, que son las transformaciones y la congruencia de triángulo. En la página 177 empezamos a ver ya las transformaciones isométricas con la traslación, la rotación, la reflexión con respecto a una recta y la reflexión con respecto a un punto. Ejercicio 1. Aquí nos presentan un trapecio isósceles donde QR es perpendicular a esta diagonal y PS es perpendicular a esta diagonal y nos preguntan cuál de estas congruencias es verdadera. Entonces, lo primero es saber bien que en un trapecio isósceles, por ser un trapecio, estos son paralelos. Por ser isósceles, estos son congruentes. O sea, los lados no paralelos son congruentes. Por propiedad, estos ángulos basales también son congruentes. Esta figura tiene un eje de simetría con respecto a la recta que une los puntos medios de los lados paralelos. O sea, esto es el eje de simetría. Eso va a implicar que si yo trazo las diagonales, por ejemplo, las diagonales se van a cortar justo acá, en este eje de simetría. Y todo lo que está al lado izquierdo va a ser congruente al lado derecho. Por ejemplo, ese triángulo es congruente con ese, este de acá abajo es congruente con ese, etc. Por el eje de simetría. Y eso nos va a servir mucho a sacar rápidamente este ejercicio. Acá nos dicen que el triángulo MRQ, este, es congruente con el triángulo NSP. Y como les mencionaba, por simetría, estos dos son congruentes. Así que este es correcto. La 2, triángulo OSP, este, es congruente con NSP. Bueno, estos dos triángulos no tienen por qué ser congruentes. La única información que tenemos es que estamos trazando acá la altura. Cuando uno traza una altura en un triángulo, estos triángulos de que se forman no tienen por qué ser congruentes, a no ser que estos dos lados sean iguales. Si estos dos lados miden lo mismo, los triángulos serían congruentes. Por lado, ángulo mayor, que es uno de los criterios de congruencia que aparece en el texto. Pero en general, al trazar una altura en cualquier triángulo, estos triángulos no son congruentes. Así que estos dos triángulos no siempre son congruentes. Esto es falso. La 3, triángulo MOQ, que sería este, dice que es congruente con NOP. Y, por lo que hablamos al principio, debido a la simetría, este triángulo es efectivamente congruente con este. Por lo tanto, son correctas la 1 y la 3. Y esa es la alternativa C. Ejercicio 2. En la figura se da altura del triángulo y nos dicen con cuál de estas afirmaciones no se permite concluir que este triángulo es congruente con este. Ya. Con la A nos dicen que alfa igual a beta. O sea, este es alfa. Entonces, si este es alfa y este es 90, este sería 90 menos alfa. Acá lo mismo. Alfa 90, 90 menos alfa. Entonces uno podría decir que los triángulos sí son congruentes por ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Por el criterio ángulo, lado, ángulo serían congruentes. Entonces con la 1, o sea con la A, sí se puede. Veamos las dos. La B. Vamos a lo que teníamos inicialmente. Este es beta. Este es una altura y D es punto medio de B.
Entonces, si se dan cuenta, estos dos triángulos tendrían un lado en común, ángulo recto y lado. Sería lado, ángulo, lado. O sea, con la B serían congruentes por lado, ángulo, lado. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora a la C. Alfa más beta es 90. Si estos dos ángulos suman 90, este es 90, o sea, un triángulo rectángulo. Si yo trazo la altura, estos triángulos no son congruentes necesariamente, a no ser que la altura caiga en el punto medio. Pero la altura va a caer en el punto medio cuando estos dos lados son congruentes. Y acá no nos dan esa información, solo nos dicen que estos dos suman 90. Por lo tanto, con la C no puedo deducir que los triángulos son congruentes, que sería ese. Pero sigamos las demás. AC igual CB. Entonces, con la D, si estos lados son congruentes, este alfa y este beta, tendríamos que estos triángulos son congruentes porque tienen lado, lado y el ángulo opuesto al mayor de los dos lados. O sea, la D sería por lado, lado, ángulo mayor. Porque, repito, tienen dos lados iguales, congruentes, y el ángulo opuesto al mayor de los dos lados. Así que serían congruentes. Y ECD es un eje de simetría. Bueno, si esto es un eje de simetría, obviamente los triángulos son congruentes, porque un eje de simetría significa que si esto lo reflejo, va a coincidir con esta parte. Por lo tanto, esto igual a esto igual a esto, así que serían congruentes. Así que la correcta es la C. Aquí nos dicen que en el triángulo acutángulo, o sea con ángulos agudos ABC, se traza la altura CD, esto es recto, y se prolonga más allá de D, de tal forma que CE, esto es el doble de CD. O sea, están diciendo que esto mide lo mismo que esto, son congruentes. ¿Cuál de estas afirmaciones son siempre verdaderas? Entonces, 1. Triángulo ABC, este, es congruente con el triángulo ABE. Bueno, te das cuenta, este triángulo y este de acá son congruentes, porque tienen un lado común, este lado igual a este, y tienen un ángulo recto. O sea, estos dos triángulos son congruentes por lado, ángulo, lado. Y acá, este sería congruente con este, por lo mismo. Por lo tanto, es correcto que el triángulo ABC va a ser congruente con el triángulo de abajo, ABE. Correcto. 2. ADC es congruente con ADE. Ya lo dijimos, estos triángulos son congruentes por lado, ángulo, lado. Y 3. Triángulo ABE es congruente con el triángulo BDC. Con este. Este triángulo A y este triángulo B no tienen por qué ser congruentes. Tenemos ángulo recto en ambos, tenemos que este lado igual a este lado, pero no necesariamente AD va a ser igual a DB. O sea, esta altura no tiene por qué caer en el punto medio. Así que esto no es siempre verdadero. Por lo tanto es 1 y 2. Y esa es la alternativa B. Ejercicio 4. En esta figura el triángulo ABC es isósceles. D y E son puntos de la base BC. Una cosa importante, que te digan que el triángulo ABC es isósceles, no está indicando cuáles son los dos lados iguales, ni cuál es la base. Pero nos dicen que D y E son puntos de la base BC. Ahí nos están diciendo que esta es la base, por lo tanto, estos son los lados iguales, o congruentes, en el triángulo isósceles. Por lo tanto, este ángulo, por propiedad, tiene que ser igual a este. Ya. Ahora tenemos que ver con cuál de la información que nos dan podemos llegar a que el triángulo ABD es congruente con el triángulo ADE. Con la 1 nos dicen que el triángulo ADE es isósceles.
si este es isósceles y esta fuera la base, podríamos concluir que este lado es igual a este lado, que este ángulo es igual a este ángulo. Por suplemento, este ángulo de acá sería igual a este ángulo de acá. Entonces, este triángulo sería congruente con este. Porque como estos dos son iguales, este va a ser igual a este, porque es lo que falta para 180. Por lo tanto, los triángulos serían congruentes por lado, ángulo, lado. El inconveniente de la 1, que nos dice que es isósceles de base de E. Por lo tanto, yo no podría hacer lo que acabo de poder deducir. Por lo tanto, acá faltaría decir que es isósceles de base de E. Por lo tanto, esta información no me sirve tal como está. Ya, veamos las dos. Nos dicen que el ángulo BAD es congruente con el ángulo EAC. O sea, nos están diciendo que este es congruente con este. Quitamos la información que teníamos antes. Entonces, ahora tenemos este ángulo igual a este ángulo, porque era isósceles, el triángulo ABC. Por lo tanto, este igual a este. Y nos dicen que estos ángulos son congruentes. Por lo tanto, estos dos triángulos serían congruentes por ángulo, lado, ángulo. Así que con las dos, sí puedo deducir que estos dos triángulos son congruentes. Así que la respuesta es 2 por sí sola. Ejercicio 5. Al punto 6, menos 4 se le aplica una traslación y se obtiene el punto 12, menos 8. Nos dice que si al punto menos 3,5 se le aplica la misma traslación, entonces, ¿dónde queda? Recordemos que si este punto se le aplica una traslación y queda en este punto, la dirección de traslación se obtiene restando el punto final menos el punto inicial. O sea, la dirección de traslación acá es esto, 12, menos 8, menos 6 menos 4. Restemos y nos queda 12 menos 6, 6, menos 8 menos 4, lo cual nos da menos 8 más 4, que es menos 4. Y esa es la dirección de la traslación. Ahora, al menos 3,5 lo vamos a trasladar en esta dirección. Eso va a implicar que le sumamos a esta dirección. Si sumamos, nos queda 3, 1. Entonces va a quedar finalmente en el punto 3,1. Así que la respuesta es D. Nos dicen acá en el ejercicio 6 que en esta figura, al triángulo ABC, se le aplicó una simetría puntual con respecto al origen, quedando en el triángulo A'B', C'. O sea, acá, una simetría con respecto al origen. Eso va a significar, por ejemplo, que si tengo el punto 3,1, que es el punto B, y yo le aplico una simetría central o puntual con respecto al origen, va a quedar en el menos 3, menos 1. Eso va a aplicar una simetría central o puntual con respecto al origen. Por lo tanto, se cambian de signo las coordenadas. O sea, el punto A, que está en el 1, 2, va a quedar en el menos 1, menos 2. Ahí quedaría el punto A. Entonces, se le aplicó al triángulo ABC esta simetría puntual. Entonces, si el ABC estaba acá, ahora va a quedar de esta forma, porque se le aplicó una simetría con respecto al origen. Ya. La pregunta es, ¿cuál de estas transformaciones hay que aplicarle a este triángulo de acá para que se transforme de nuevo al que teníamos originalmente? 1. Dice una reflexión con respecto al eje X seguida de una reflexión con respecto al eje
perdón, una reflexión con respecto al eje Y y después una reflexión con respecto al eje X. Bueno, ya sabemos que este punto X, Y al final quedó acá en el menos X menos Y. Eso es lo que provocó la simetría central con respecto al origen. Si yo estoy acá, por ejemplo, en el menos X menos Y y aplico primero una simetría, una reflexión con respecto al eje Y, eso va a significar que va a cambiar la X y va a mantener el Y. Después aplico una simetría con respecto a este eje, al eje X. Significa que va a conservar el X, pero va a cambiar de signo el Y. Por lo tanto, efectivamente, el menos X menos Y va a quedar en el X, Y. O sea, si al triángulo A', B', C' le aplico esto, se va a transformar en este. Por lo tanto, con la 1, sí. La 2, una traslación según el vector 2,4. Veamos. El punto A', por ejemplo, quedó en el menos 1, menos 2. Y le aplicamos una traslación según el vector 2,4. Si sumamos, nos queda 1,2. O sea, nos queda efectivamente en el 1,2. Pero veamos si resulta para lo demás. El punto B' estaba en el menos 3, menos 1. Le aplico la dirección 2,4 y va a quedar en el menos 1,3. Se dan cuenta que no hubo cambio de signo, o sea, el menos 3, menos 1 debió haber quedado en el 3,1 y no en el menos 1,3. Por lo tanto, este es falso. En todo caso, cuando uno hace una simetría con respecto al origen, esto hace una rotación en 180 grados, siempre. Es imposible que trasladando esta figura lleguemos a esto, porque está girado. La 3 nos afirman que con una rotación de 180 grados con respecto al origen, en un sentido antihorario. Bueno, siempre con una rotación en 180 grados vamos a obtener que esta figura se transforme en esta, porque esta se transformó según una simetría con respecto al origen. Es equivalente, una simetría con respecto al origen, a un giro en 180 grados. Así que la 3 siempre es verdadera. Por lo tanto, la correcta es la 1 y la 3. Y esa es la alternativa C. Considere un triángulo ABC donde los vértices son A, menos 1, 2, B, menos 3, 6 y nos dice dónde está el vértice C. Y a este triángulo se le aplica una traslación de modo que la imagen del punto A pertenece al eje de las ordenadas y esté a una misma distancia del origen que se encuentra A. O sea, esto se le va a aplicar una traslación de modo que va a quedar en el eje de las ordenadas, en el eje Y, a una distancia igual en el que está el origen del punto A. O sea, lo que le están diciendo es que esta distancia va a ser igual a esta. Si ustedes vuelven a leer el enunciado, dice que a este triángulo se le aplica una traslación de modo que la imagen del punto A va a quedar en el eje de las ordenadas y este está a la misma distancia del origen en que se encuentra A. O sea, OA es igual a OA'. Bueno, lo que voy a hacer primero es calcular OA. Podemos usar Pitágoras. Esto es 1, esto es 2, por lo tanto 1 al cuadrado más 2 al cuadrado es la distancia OA al cuadrado. Esto es 5, por lo tanto la distancia OA es raíz de 5. Y como esto va a estar igual distancia de acá, esto también va a ser raíz de 5. Así que las coordenadas de A' es 0, raíz de 5. Y el punto A, recordemos que era menos 1, 2.
Por lo tanto, ya sabemos que el punto menos 1, 2 quedó en el 0 raíz de 5. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes coordenadas podría corresponder a la imagen del punto B? O sea, este va a quedar por ahí. ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? Si se le aplica la misma traslación. Primero saquemos la dirección de traslación. Para eso restamos el punto final menos el punto inicial. Eso nos da 0 menos menos 1, raíz de 5 menos 2. Ahora el punto B, que es menos 3, 6, le sumamos esta dirección para ver dónde queda. Si sumamos, me queda menos 3 más 1 y 6 sumado con esto, me queda 4 más raíz de 5. Así que va a quedar en el menos 2 más 4 raíz de 5. Eso es la alternativa B. Pero podría ser que la traslación se hubiese hecho de otra forma. Por ejemplo, que se hubiese trasladado hacia abajo. Por ejemplo, que el punto A se hubiese trasladado hasta acá y esta distancia sea igual a esta. O sea, perfectamente el punto prima podría haber estado acá. Que esa podría ser otra posible respuesta. Así que, pero como esta aparece, marcamos la B. Ejercicio 8. R y Q son rotaciones con centro en el origen del sistema de ejes coordenados y ángulos de rotación de 270 grados en sentido antihorario y 90 grados en sentido antihorario. O sea, tenemos dos rotaciones, una R y una Q, la R con 270 y la otra en 90 grados, en sentido antihorario. Bueno, recordemos que cada vez que a un punto X, Y le aplicas una rotación en 90 grados, en sentido antihorario, para allá, con respecto al origen, lo que se produce con las coordenadas es que se invierten y se le cambia de signo a la primera. Eso es un giro en 90 grados. Si le aplicas lo mismo a esta, lo das vuelta, X menos Y, y le cambias de signo a la primera, y esto sería un giro en 180 grados, que es equivalente a una rotación en 180 o una simetría puntual con respecto al origen. Si hacemos lo mismo ahora, cambiamos el orden, menos Y, menos X, cambiamos el orden, y ahora cambiamos de signo al primero. Así que me queda Y, menos X. Y, menos X sería un giro en 270 grados. Por lo tanto, un giro en 90 para un punto X, Y significa dejarlo en el menos Y, X. Y 270 significa dejarlo en el Y, menos X. Ahora podemos resolver el ejercicio. Lo que tenemos que encontrar es las coordenadas de un punto, sabiendo que 1, al punto, supongamos que es X, Y, se le aplicó una rotación R, es decir, quedó aquí, Y, menos X, y quedó en el punto, nos dicen 2,3. Con esta información yo deduzco que Y vale 2 y que menos X vale 3. Por lo tanto, el punto inicial era el menos 3, 2. Este era el menos 3, 2. Con esa información puedo llegar a cuál era el punto original. Veamos la 2. Al aplicar una traslación según el vector 1, menos 5 al punto A y al punto resultante, la rotación Q, se obtiene el punto 3, menos 2. Entonces, tenemos nuestro punto original, X, Y, le sumamos la dirección que es según el vector 1, menos 5. Tenemos X más 1, Y menos 5. Y ahora, a este punto le aplicamos una rotación Q. Una rotación Q era en 90 grados antihorario, que quedaba en el menos Y, X.
Eso significa invertirlo y cambiar de signo al primero. O sea, menos i más 5. Ahí le apliqué una rotación en 90 grados. Y ese punto quedó en el 3 menos 2. Igualamos, menos i más 5 es 3. Menos i más 5 es 3. Por lo tanto, i vale 2. Y x más 1 es menos 2. Por lo tanto, x vale menos 3. Y como se dan cuenta, llegamos a lo mismo. O sea, con ambas informaciones, cada una por separado, digamos, podemos concluir cuál es el punto xy inicial. Así que la respuesta es cada una por sí sola, la D.